Ella es Clementina Ramírez, madre cuidadora de una persona con discapacidad hace 40 años. Este es un testimonio marcado por la resistencia de una mujer que tuvo que aprender a sostener la vida de otro, renunciando muchas veces a la propia. Doña Clementina, qué alegría tenerte aquí, de verdad, venir desde Bucaramanga hasta la ciudad de Cali muestra tu compromiso con este tema. Muchas gracias por la invitación, a usted y a todo el equipo. Y ojalá que las personas que escuchen este podcast al final reconozcan todo el trabajo que ustedes como mujeres cuidadoras de personas con discapacidad han llevado y de la importancia que tienen en el país. Bueno, doña Clementina, me gustaría iniciar por esa niñez que viviste en el municipio de Todos los Santos de Santander. Entiendo que tú eres de Bucaramanga, pero de niña te llevaron a ese pueblo. Sí, yo soy de la ciudad de Bucaramanga. Cuando tenía 5 años me llevaron a la Mesa de los Santos, me crió una madrina, pero a los 12 años volví nuevamente a mi ciudad natal, a Bucaramanga. ¿Cómo fue esa niñez, esos momentos que recuerdas en Todos los Santos? Pues fue una niñez, por un lado feliz, pero por otro lado como la falta de pronto de ese amor que uno espera de la mamá, ¿sí? Ese amor que te diga te quiero, te amo, pues nunca escuché esa palabra en mi niñez. Doña Clementina, ¿en qué momento vuelve usted a la ciudad de Bucaramanga? A mis 12 años regresé nuevamente a Bucaramanga y pues desde ese momento empecé a tomar las decisiones de mi vida. Si era bueno o si era malo para mí, pues eran mis decisiones. Empecé a trabajar en casas de familia y ahí inició mi vida en Bucaramanga. Después trabajé vendiendo productos, vendiendo chance, haciendo rifas. Desde muy joven te tocó enfrentar la vida sola y aprender, como dices, tomar tus propias decisiones. Sí, fue una decisión que quizás, pues siendo uno niño, no mira las consecuencias, pero también lo que estaba pasando a mi alrededor hizo que tomara esa decisión y me fuera de ahí, de ese pueblo y llegara a mi ciudad. Doña Clementina, ¿en qué momento te conviertes madre cuidadora de una persona con discapacidad? Bueno, yo terminé mi primaria con dificultades, pero lo hice. Empecé mi bachillerato y a los 18 años quedé embarazada de mi hijo, de mi primer hijo, que es Freddy Alonso Valdivieso Ramírez, y nació con una discapacidad. ¿Cómo fue el embarazo de Freddy? Mi embarazo fue en algunos momentos pues de alto riesgo, me dijeron, pero en la hora del nacimiento fue donde vinieron los problemas, que mi hijo le hizo falta oxígeno al nacer, sufrió sufrimiento fetal, le faltó oxígeno al nacer. Esas cosas hicieron que tuviera una discapacidad, pero él físicamente pues usted no le veía nada, ¿sí? O sea, físicamente a mí me lo entregaron y me dijeron arrópelo bien y dele de comer, pero nunca me dijeron que mi hijo iba a tener alguna dificultad en su edad avanzada o nada, no me dijeron, sino solamente eso. Entonces, pues eso empecé a hacer, a cuidarlo, a darle de comer, a abrigarlo, pero a medida que iba creciendo fue que vinieron todas las cosas que me dijeron. ¿En qué momento te diste cuenta de las patologías que tenía Freddy? ¿Cuándo te dieron el diagnóstico? Más o menos a los 8 meses, cuando mi hijo, él le gustaba todo lo que sonara. Entonces, pues yo le compraba todo lo que sonara, porque él era feliz así. Pero me empecé a dar cuenta que si tú no le hacías ruido, él no volteaba la mirada hacia ninguna parte. Entonces, ahí empezó, primero que me dijeron que mi hijo era ciego, que él iba a ver, pero a medida que iba creciendo, iba a mejorar su visión. Entonces empecé a llevarlo y me empezó a convulsionar. De ahí entonces empezaron a mirar el diagnóstico, hubo una convulsión que le duró casi 1 hora y al ver el diagnóstico del nacimiento de mi hijo fue donde donde me dijeron todo eso, de que mi hijo le había hecho falta oxígeno al nacer, que se había meconeado, que había hecho sufrimiento fetal y que mi hijo iba a realizar
las cosas, pero que lo iba a hacer más lentamente que otros niños. Ahí empezaron terapias, tratamientos, ir al médico, exámenes, y me dijeron que mi hijo tenía retardo psicomotriz profundo, ¿sí? Y convulsionador crónico. Me imagino que ese momento fue muy difícil para ti, pasar de tener una vida, digámoslo así, normal, en su momento de pronto tenías un equilibrio de pronto económico. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fueron tus emociones en ese momento y quién te apoyó? Pues uno se siente como solo, ¿no? Como que aquí qué pasó, porque uno a veces no entiende eso, que te digan tu hijo no va a ser igual que todos los niños, todo le va a ser más difícil. Entonces empezó a hacerle terapias, a medicamentos para que no convulsionara. eh, y pues se siente uno como traicionado por la vida, por Dios o por todo el mundo, ¿sí? Porque uno, o sea, dice, ¿por qué a mí? Pelea uno solo, pelea uno con la vida, le alega uno a Dios, sí, porque uno no entiende por qué a mí, por qué a mí, por qué mi hijo, por qué no el hijo de otro, por qué el mío, ¿sí? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? Y empiezan, sobre todo cuando hay gente alrededor que te dice, ¿quién sabe qué estás pagando? ¿Quién sabe qué hiciste? Eso fue que lo hizo borracha. Eso fue que tomaba algo. Eso fue que estás pagando un pecado de quién sabe quién. Entonces lo hacen sentir a uno como que es culpa de uno que tu hijo haya nacido con una discapacidad, cuando no es así. Te cambió la vida de un momento a otro. Claro, me cambió porque yo ya había tenido que dejar de estudiar a raíz que tuve mi hijo. Entonces no terminé mi bachillerato. Empecé a trabajar por días, pero aparte de eso, pues la economía tenía que, o sea, disminuir gastos para comprar medicamentos y terapias. Aunque allá teníamos, en ese momento había un instituto que se llamaba San Juan Bautista y teníamos la ayuda de las damas grises, las damas rosadas, había un grupo que lo apoyaba a uno. Ese fue el apoyo que yo tuve, ¿sí? Porque familiarmente, pues mi familia, solo conozco a una hermana, que yo la conocí a los 12 años de mi vida, pero entonces pues ella también tenía su vida porque también le tocó sola y pues yo tenía que salir con la mía. Claro, este ritmo de vida que llevabas de trabajo, de cuidar, no fue fácil ni física ni emocionalmente. Cuéntame, ¿en qué momento llega tu segundo hijo? Mi segundo hijo, tengo tres hijos, ¿no? El que tiene discapacidad tiene 40 años, mi otro hijo tiene 21 años y el otro 19. Como usted puede ver, pues los tuve en un tiempo siempre separado, ¿no? Sí. Lejos porque el temor de pronto también de tener otro hijo con discapacidad para mí era mucho, era un temor grande y sentía que no hubiera sido capaz, ¿sí? Sentía y que no era justo, no sé, pero sentía que si a mi vida llegaba otro hijo con discapacidades, quizás no Una iba a carga tener la más. misma fortaleza que la que estaba teniendo con mi hijo de tratar de sacarlo y darle una vida digna. Ujú. Sí. ¿En qué momento llega este segundo hijo? Cuando mi hijo tenía 20 años, más o menos, ¿sí? Son 20 años de diferencia que hay ahí. ¿Cómo estaba tu vida en ese momento? Pues en ese momento estaba con la pareja, con el papá de mis dos últimos hijos, vivía con él, pero igual el trabajo con mi primer hijo era Constante. constante, llevándolo a terapias todos los días, aún a sus 40 años, mi hijo todavía le hacen terapias. Entonces era llevarlo a las terapias, trabajar, nunca he dejado de trabajar, siempre para mí el saber que genero mis propios recursos también, y era necesario, ¿no? Porque había que comprarle medicamentos, muchas cosas que de pronto acarrea al tener un hijo con discapacidad. Otras necesidades, otros alimentos, otras cosas que de pronto cuando tu hijo no tiene discapacidad. Doña Clementina, ¿y qué papel jugaban sus otros dos hijos con su hermano? Pues ellos tuvieron que aprender desde niños a cuidar a su hermano, ¿sí? Porque
Cuando mis otros dos hijos, el uno tenía 2 años y el otro tenía 2, pues yo quedo nuevamente sola, ¿sí? Entonces asumí también el criar y el responder económicamente ya sola por mi hogar. Y ellos tuvieron que aprender desde muy niños a que su hermano necesitaba unos cuidados y que ellos también tenían que hacer parte de esos cuidados. A los 7 años, mi hijo, el que tiene 21 años, pues asume como más la responsabilidad de tener que cuidarlo en ciertos momentos cuando yo tenía que salir, en que había que darle un medicamento o darle un alimento, y pues él era como, ha sido mi apoyo. Si bien tu hijo desde los 7 años se convirtió en un cuidador más para tu otro hijo, para Freddy, de todas maneras tú eres la cuidadora principal y también pues la que lleva el sustento a la casa. Me imagino que eso te cansa después de ya 40 años. Sí, uno se siente agotado. Y pues el hecho de que mi hijo tuviera que cuidar a su hermano mientras yo salía a trabajar, ¿sí? Y he hecho infinidad de trabajos, ¿sí? Vender rosas, vender velas, vender lechona. Logré 6 años trabajar en una empresa, pero igual tenía que ver de que mis hijos, a pesar de que los crié sola, tuvieran también todo lo necesario, ¿sí? Porque yo era la única proveedora, ¿sí? Entonces, a esta edad, uno se siente cansado, pero lo que yo más deseo, lo que yo no quiero precisamente, es que mi hijo, que ahorita tiene 21 años, tenga que vivir lo mismo que yo viví, que deje de pronto sus sueños, deje una estabilidad económica o un trabajo estable porque tiene que cuidar a su hermano. Y yo soy consciente que si yo mañana falto, es él el que va a tener que quedarse con su hijo y es él y su otro hermano quienes van a tener que asumir el cuidado de él. Entonces, la lucha también que nosotros hacemos y que hemos hecho y que yo personalmente también he hecho es que las nuevas generaciones de cuidadores no tengan que vivir lo que nosotros vivimos, que no tengan que dejar su estudio, que no tengan que dejar su vida, porque consideramos que que nosotros hacemos, este cuidado, este trabajo que aún no ha sido reconocido, porque esa es otra lucha, que nuestro trabajo sea reconocido, nuestra labor sea reconocida como un trabajo y sea remunerada, que sea remunerada. Entonces, eso es lo que buscamos y yo no quiero eso para mí, lo que yo viví, no lo quiero. Y a los 40 años, lógico que uno se siente cansado de todavía cambiar pañales, dar medicamentos, cuidar el sueño de su hijo, de si se levanta a medianoche, se despierta, porque mi hijo no camina, mi hijo es postrado en cama. Entonces, si tose, si cualquier cosa que pasa, debo estar ahí pendiente. A veces nos dicen que por qué decimos que somos cuidadoras 24/7. Es por eso, porque son 24 horas, 7 días a la semana que estamos dispuestas para lo que pase con nuestros hijos. Doña Clementina, hablemos un poquito precisamente de ese tema del liderazgo. Usted ya es una líder reconocida, no solamente en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento del Santander, sino también a nivel nacional. Cuénteme de dónde nace ese liderazgo. Pues yo toda la vida, a pesar de las dificultades tanto económicas como las que viví con mis hijos, siempre he estado como en lo comunitario también, en mi barrio, donde vivo. He sido secretaria de la Junta, fui líder de Visión Mundial, líder de Familias de Nación. O sea, siempre me ha gustado el trabajo social. Pero aparte de eso, con mi hijo, siempre he estado a la par en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Fue lo primero que nosotros, los que venimos como desde hace 40 años, empezamos, fue una lucha para que esos derechos se les respetaran a las personas con discapacidad, para que ellos fueran reconocidos como una población. Pero un día, muchas de nosotras, en cabeza de otras mujeres que empezaron esta lucha, nos empezamos a agrupar en nuestros territorios, empezamos a hacer grupos, a organizarnos y empezamos a recoger firmas en todo el país. Entonces nacieron liderazgos en todos los departamentos, empezamos a agruparnos por grupos de WhatsApp.
a recoger firmas, no se pudo con las firmas, entonces empezamos a luchar por una ley, pero a la par de que luchábamos porque se hiciera una ley para que se nos reconociera como grupo poblacional, empezamos a hacer marchas en diferentes partes del país. Mañana vamos a salir a marchar a las plazas principales. Entonces, todas las compañeras en los diferentes territorios salíamos a marchar. Vamos a ir a la alcaldía, vamos a ir, y nadie, pero ¿qué es un cuidador? ¿Sí? Entonces, somos nosotros los que cuidamos a una persona con discapacidad por años, porque lo hacemos por años. ¿Sí? Entonces empezó esa lucha y el conocernos entre todas, irnos agrupando, haciendo plantones, haciendo esto, hasta que salió la ley. Muchas veces en nuestro país se piensa que el cuidado le corresponde a las mamás o a las mujeres solo por el hecho de serlo. ¿Tú qué opinas frente a esto? ¿Crees que esto está permeado por la cultura machista en la que todavía vivimos? Bueno, a nosotras como mujeres nos enseñaron que éramos nosotras las que tenían que estar en la cocina, lavar la ropa y hacer los oficios de la casa, ¿sí? Pero en el mundo de nosotros, de cuidadores familiares, vemos precisamente también eso. La mayoría de nosotros somos mujeres, las que cuidan. Hay hombres, pero es muy mínimo. Y vemos también que muchas de nosotras, ¿por qué somos mujeres cabeza de hogar? Porque cuando nacen nuestros hijos, ellos son los primeros que se van, los hombres. Entonces, aunque yo por lo menos fue varones, mis otros 2 hijos, ellos tuvieron que aprender porque no somos más. Entonces, o sí, tenían que aprender. Entonces, a cocinar y hacer los quehaceres de la casa también. Pero sí lo vemos mucho, de que el hombre todavía... aunque ya ahora, pues, como que hace más parte de esos cuidados, pero igual seguimos siendo las mujeres las que ejercemos esa labor. Doña Clementina, hay un dato que según el DANE en Colombia, si se sumara el trabajo no remunerado, aumentaría en un 20% el PIB. ¿Usted qué opina de eso? Pues eso es lo que nosotros le aportamos precisamente a esta sociedad y al Estado, ese trabajo y esa labor que aún no es remunerada, y es por lo que también luchamos nosotras, para que esa labor que ejercemos algún día llegue a ser remunerada, porque muchas de nosotras, como no contamos con una estabilidad económica, pues terminamos y llegamos a nuestra vejez y tampoco entramos en una pensión, porque nunca hemos trabajado y hemos tenido un trabajo estable. Entonces terminamos sin una pensión, muchas veces ni siquiera con esos subsidios que a veces entrega el gobierno llegan hacia nosotras porque somos calificadas con un CISBEN que no puede entrar entre esas personas que pueden favorecerse con estos subsidios. Entonces no somos calificadas para recibir ni siquiera un subsidio. Y la lucha de nosotros es eso, una renta básica o una pensión o el reconocimiento a nuestra labor, el mínimo vital, ¿sí? Creo que no lo merecemos porque hemos trabajado toda la vida. Muchas veces nos preguntan en qué trabaja y muchas veces decimos, no, yo no trabajo. Claro que trabajamos, hemos trabajado toda la vida y no solo en el cuidado de nuestros hijos. Aparte de eso, nos ha tocado hacer las labores diarias de nuestras casas, toda la vida también. Hemos tenido que afrontar la situación económica y resolver nuestros problemas económicos de nuestra casa para mantener a nuestros hijos y a nosotras mismas. Doña Clementina, después de todo este recorrido de 40 años como cuidadora de una persona con discapacidad, donde ha tenido que resistir, donde ha tenido que luchar, donde ha tenido que poner tutelas y demás peticiones para que te respondan por los derechos, como lo decías. Después de toda esta lucha, ¿qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿De qué te sientes orgullosa? Pues, ¿qué me sostiene? El saber que he podido contribuir en algo a la población a la que represento. Que en algo he podido enseñarle de pronto a muchas mujeres y hombres a que debemos seguir alzando la voz, a que no podemos quedarnos callados, a que los derechos se exigen,
¿sí? No se espera que te lleguen. Se exigen, se luchan, porque es la única manera que lo podemos lograr. Entonces yo les digo a esas mujeres y a esos hombres que están en casa cuidando a una persona con discapacidad, a las nuevas generaciones, que sigan en la lucha, que el día de mañana no estaremos muchas de nosotras, pero que sigan en la lucha, que sigan alzando la voz, que no se queden calladas, que nunca permitan que a sus hijos se los maltraten, ni se los hagan a un lado, porque son seres humanos que tienen derecho igual que cualquiera. Entonces, eso es lo que quiero decirles, y que gracias también a esas mujeres que han creído en nosotras, que confían en lo que les decimos o en lo que a veces les proponemos precisamente para salir a exigir esos derechos. Y ahora con el tema de que ya ustedes son reconocidas a través de una ley, ¿qué esperas, qué sueñas que se convierta el cuidado en Colombia? Que se les respete. O sea, muchas veces decimos que por el derecho a vivir dignamente, pero también a morir dignamente. Porque muchas veces nuestros hijos los vemos en casa prácticamente que se nos mueren por falta de un medicamento, por falta de un insumo, por falta de una cita. Muchos se han muerto por negligencia, de falta de un tratamiento, y creo que no es la forma. Hay muchos que están en casa esperando un medicamento para quitar el dolor, para sobrellevar un poco la enfermedad, porque aparte de tener una discapacidad, tienen una enfermedad que depende de un medicamento. Y esa es la lucha de nosotros. La dignidad por encima de todo. La vida digna para la persona que cuidamos, pero también para nosotros. Y hay una frase que también dice, ¿quién cuida al cuidador? A veces no tenemos eso, y tenemos que empezar y decirle a todos esos cuidadores de Colombia que tenemos que empezar también a mirar quién nos cuida a nosotros y a exigir también esos relevos, porque muchas veces nos toca pelear porque las EPS nos manden un cuidador o un auxiliar de enfermería cuando es el caso, y a veces nunca llega. Y por eso terminamos con el síndrome del cuidador, con una espalda vuelta a nada. Muchas señoras sufren de la columna, dolores impresionantes, y eso es lo que hace que nuestra vida sea así. No por tener un hijo con discapacidad, que la vida de nosotros se nos vuelva a veces añicos. No es por culpa de tener un hijo o una hija con discapacidad, es por culpa de que la sociedad y el Estado ha sido negligente contra nuestra población. Ha sido negligente con la persona que cuidamos, pero también ha sido negligente con nosotros, quienes hemos aportado ese cuidado por años a esa persona. Bueno, y ya por último, doña Clementina, para las personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje les daría para que se sensibilicen de todo lo que tienen que afrontar ustedes como mujeres cuidadoras de una persona con discapacidad día a día? Más que todo para el Estado y para la sociedad, que muchas veces nos señalan, que muchas veces nos miran como si fuéramos personas diferentes. Y por muchos de esos personas que están en las instituciones, alcaldías, gobernaciones, en el Estado, y que uno llega a las oficinas y que no saben a veces ni siquiera cómo dirigirse hacia la población con discapacidad. Ni siquiera saben ni entienden cuando se les dice, es que soy un cuidador de una persona con discapacidad. Y en eso hemos hecho, creo que también un trabajo, al menos con los que en estos momentos están en esos cargos. Hemos sensibilizado a muchas de esas personas y les hemos hecho entender cuál es la vida, cuál es la realidad que vive una mujer y un hombre cuando tiene un hijo con discapacidad. Y más cuando no hay una red familiar de apoyo, no hay una sociedad que la apoye ni un Estado. Hemos logrado también eso. Entonces, es eso, que se sensibilicen, que realmente esas leyes las hagan realidad en los territorios nacionales.
Doña Clementina, muchas gracias por acompañarnos, por compartir su historia, por seguir resistiendo y por todo el recorrido que ha llevado, no solamente por usted, sino en nombre de todas las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad del país. Gracias a usted, a todo su equipo, y nada, seguiremos en la lucha, porque como lo he dicho siempre, la lucha continúa. Gracias, doña Clementina, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.